Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque hoy les traigo algo muy interesante, el cuarto capítulo del libro La cinta roja, escrito por Lucy Hamilton. Mi nombre es Saray Valeria Villamizar Pico, curso en el grado 904, año 2025 en el Colegio Centro de Comercio, y espero que este capítulo les guste mucho. Gris. Rose y yo estábamos frente a un monstruoso instrumento de tortura, una máquina con manivelas, engranajes metálicos y cilindros de madera. La miramos atónitas. El ambiente estaba cargado de vapor. Nuestra nueva jefa soltó un gruñido a nuestra espalda y se lanzó amenazadora como un gran oso pardo sobre sus patas traseras, sin saber si debía derribarnos de un zarpazo y devorarnos, o si era mejor alejarse pesadamente y dejarnos vivas por el momento. Sacudió la cabeza en dirección a la máquina. ¡Trabajad! Era la primera palabra que la oíamos pronunciar. Tenía unos ojos muy pequeños, como piedrecillas sin brillo, y sin el menor atisbo de inteligencia. Rose se subió a una manga, dejando a la vista unos bíceps del grosor de un palillo. Sujetó la gran manivela que había en un lado de la máquina. La osa gruñó. Yo, arreglándomela como podía con solo una mano decente, cogí una sábana doblada y empecé a introducirla en los cilindros. Rose empujó la manivela con todas sus fuerzas. Los cilindros apenas se movieron. Luego, inesperadamente, la manivela se dio con una sacudida y entonces Rose fue hacia adelante y la máquina engulló la sábana, arrastrándome a mí. Solté rápidamente la sábana antes de acabar entre los cilindros. La máquina era un rodillo para alisar ropa, pero tan enorme que parecía una trituradora. Ya tenía suficiente con una mano lastimada. Muchas gracias. La osa rugió. La sábana se había atascado a medio camino, más arrugada de lo que estaba antes. ¡Podemos hacerlo!, dije secándome el sudor de la frente. Solo nos hace falta un poco de práctica. Nunca habíamos manejado un rodillo como este. Nunca habían visto un rodillo. Gaznó una rayada que seguía a Osa como si fuese su sombra. No paraba de agitarse y de reírse como una hiena, lo cual me estaba sacando de quicio. No saben manejarlo. Ahora ya no sois tan refinadas y elegantes, ¿eh? Ni tan delicadas y orgullosas. Rose se volvió y alzó una ceja. La risa de Hiena se extinguió. Osa miró el rodillo y luego a mí y a Rose. Meneó la cabeza. ¡Fuera!, ordenó. No es de verdad, me apresuré a añadir. Aprendemos deprisa. Enséñanos cómo hay que hacerlo. ¡Fuera! Hiena soltó una risita. Nuestro primer día en la lavandería de Birchwood y ya éramos un fracaso. Mi abuela siempre decía que si querías librarte de una tarea, lo mejor era fingir que la hacías mal. Le dije a Rose por la vagina. Ella estaba pálida y abatida. Por eso el abuelo nunca nos pedía que le ayudáramos cuando los desgastes se atascaban o los canales del tejado se llenaban de hojas. Después de que le hiciéramos ayudando tan mal la primera vez, ya no se molestaba en pedírnoslo. Rose sonrió. No hace falta fingir que las pifas en este trabajo. Lo llamaban el lavadero. No era por las rayadas, claro, solo para la ropa sucia de las guardianas y los oficiales. Estaba en un achaparrado complejo gris con suelos de piedra y desguaces siempre inundados, construido alrededor de un patio de adoquines. No había lavadoras propiamente dichas. ¿Para qué malgastar electricidad cuando tenía rayadas de sobra para hacer todo el trabajo a mano? Unas 30 mujeres golpeaban camisas grises sobre las tablas de lavar, removían pantalones de color gris verdoso en los barreños y enjuagaban bragas grises bajo los grifos. ¡Restregad los forros! ¡Restregad los forros!, gritaba Hiena. Osa nos empujó hacia una puerta y Hiena trotó detrás. Yo hice un nuevo intento para que nos dieran alguna tarea dentro y no tener que trabajar al aire libre. Oye, sabemos que hay un cuarto de remedios y que necesitarías cubrir un turno de noche y otro de día. Las dos somos muy buenas costureras. Podríamos hacerlo de maravilla. Yo confeccionaba ropa para Madame H en persona. Osa se detuvo junto a una gigantesca cesta de mimbre. Sacó una prenda y me la arrojó. Unas bragas mojadas se me estamparon en toda la cara. Hiena soltó una risotada. Yo me las despegué asqueada y las sujeté con fuerza. Me faltó muy poco para lanzárselas a Osa con la misma rabia. ¿Quieres que tendamos la colada afuera?, se apresuró a decir Rose. Fantástico, hace un día perfecto para eso, ¿verdad? Solo necesitamos pinzas y, si tienes la amabilidad de enseñarnos dónde están las cuerdas de tender, de maravilla. El acento refinado y los modales de Rose dejaron desconcertada a nuestra nueva jefa. Tras un instante, le dio una patada a la cesta de mimbre y le gruñó algo a Hiena, que dijo: yo os enseñaré dónde está el tendedero para secar la ropa, aunque más bien se moja cuando llueve. Y aquí están las pinzas. Montones de ellas, ponedlas allí, mirad, añadió Hiena, colocándose un par en los lóbulos de las orejas y otro en la nariz y riéndose de nuevo. Yo no sabía si reír o llorar. ¿Tan demencial era estar loca en un sitio como Birchwood? El trabajo no parecía tan duro al principio. Las grandes cestas de la lavadera tenían ruedas.
Nosotras debíamos empujarlas hasta el tendedero, colgar la colada con las pinzas y esperar, muertos de aburrimiento, a que se secaran. Yo estaba muy torpe, no podía utilizar los dedos de la mano lastimada, así que Rose tenía que ayudarme, y ella, por su parte, no era lo bastante alta y apenas alcanzaba las cuerdas. Más de una prenda acabó en el polvo. Nosotras la sacudimos lo mejor que podíamos y continuábamos. Nos dolían los brazos y aún nos resistíamos de las mayugaduras. Pero no importaba. Gracias al soborno exorbitante que le habíamos pagado a Girder, nos había asignado un puesto solo un día después de que Mina nos hubiera echado. Trabajar en el lavadero se consideraba un chollo según los baremos de Birdwood, aunque no tanto como hacerlo en el gran almacén, en las cocinas o en el estudio de alta costura. En definitiva, estábamos vivas y el sol brillaba en el cielo. Entre las sábanas que ondeaban el viento, podíamos mirar más allá de la alambrada hacia donde los granjeros se reunían para la cosecha como hombres libres. El verano ya casi terminaba. Más allá de los campos secados, divisé un reguero de nubecillas de humo. Veo un tren. Hoy están llegando muchos, ¿no? Bruce estructuraba las nubes dispersas. Yo veo un dragón, un hada, una copa. Y si entornas un poco los ojos, esa nubecilla parece una corona. O un pastel de carne. ¡Ay, un pastel!, suspiró Rose. Desde el tendedero incluso divisábamos tejados de casas y tiendas. El mundo exterior existía. Era reconfortante imaginar que a muchos kilómetros de distancia, el abuelo y la abuela quizás estaban contemplando el paisaje y pensando en mí. En vez de preguntarme por qué Betty, la máquina de coser, había sido trasladada al estudio de alta costura, me gustaba imaginar a la abuela y el abuelo sentados en la mesa de la cocina para comer. Las banquetas de esta tenían unos cojines que resoplaban con unos groseros silbidos cuando nos sentábamos. Cada vez que sucedía tal cosa, el abuelo no dejaba de lanzarme una mirada como diciendo, yo no he sido. A la hora de cenar, habían gruesas rebanadas de pan con miel, huevos cocidos y pequeñas salchichas saladas de cordero. Y luego pastel. Ahora no acababa nunca de decir qué tipo de pastel me comería primero cuando terminase la guerra y volviera a casa. Desde luego confiaba en que hubiera una pastelería al lado de la tienda de ropa en la Ciudad de la Luz. Rose decía que sí la vería. Ella vaticinaba confiadamente una serie interminable de bollos glaseados, aunque yo sabía que se lo inventaba todo. Sonaba muy convincente. Solo esperaba que esos pasteles imaginarios saciaran tanto como los reales. La vista desde el tendedero y los pensamientos sobre comida estimulaban mis ansias de libertad. Para Rose no era así. Ella me decía que siempre era libre en aquel extraño país de fantasía que tenía en la cabeza. Se pasaba horas contándome cuentos chicos de su vida de condesa en un palacio, donde su madre escribía libros o bailaba con duques, y su padre se batía en el duelo al amanecer y combatía contra los tanques a la hora del té. Resultaba todo bastante convincente, aunque yo sabía muy bien que era una invención. Pero la historia más asombrosa que había en los últimos días de ese verano versaba sobre Mina. Era cierta. A las mujeres del lavadero no les interesaban los cuentos de Rose. Antes de ir a Birdwood, ellas realizaban duros trabajos en lavanderías industriales, fábricas y astilleros, al mismo modo del que procedía Girder. Esas mujeres conocían palabrotas que yo no sabría deletrear siquiera, y menos aún esganar en las frases tan ingeniosas y descriptivas desde el punto de vista anatómico. Son una fuente inesperable para un escritor, decía Rose. Ojalá tuviera lápiz y papel para anotar sus conversaciones. Los utensilios para escribir estaban prohibidos en Birdwood, y ser sorprendido con ellos implicaba la pena de muerte sin excepciones. A las mujeres del lavadero les atraía sin cuidado los cuentos de ogros, heroínas, magia y tesoros. A ellas lo que les gustaba era el chismorreo, y cuanto más chocante y escandaloso resultara, mejor. Nosotras nos acostumbramos a oír cotilleos sobre quién estaba enamorada de quién, quiénes eran amigas íntimas y quiénes enemigas mortales, qué guardianes buscaban un ascenso, cuáles estaban embarazadas. A mí todo me parecía horrible, y un día salió a relucir el nombre de Mina, lo cual despertó mi interés, claro. ¿Estás hablando de la Mina del estudio de alta costura?, pregunté. ¿Esa con nariz tan afilada que podrías usarla para limpiarte las uñas? La chismosa principal, una chica jada y resaca que yo llamaba arpía para mis adentros, me miró con furia por meter brasa. Yo le volví la mirada. Había sido perfeccionismo un impecable. Miraba fulminadamente desde que trabajaba en el lavadero, inspirada de hecho por la propia Mina. Arpía era pérfida y tímida, todo un especialista en difundir maldades, y se merecía un par de bofetadas. Pero también era escurridiza como una serpiente, y si lo intentaba, la mano me resbalaría. Podría ser, respondió. ¿Por qué quieres saberlo? Porque trabajé para ella. Yo era la modista con más talento de ese equipo. No tienes mucha pinta de modista. Qué extraño, ¿no?
Teniendo en cuenta que llevo mis mejores ropas, que he arreglado el pelo en un salón de belleza y me sirven 3 comidas completas al día. A pesar de que no tenía un aspecto distinto al mío, Arpía miró con un aire burlón mi ropa de rayas y mi cabeza rapada. Sí, ya me han dicho que hacías vestidos para Mahanachi y que luego te dieron una paliza. Mira, nos echó Rose y a mí sin motivo, y por eso terminamos aquí. Ella sí lo ha hecho bien. Ha llegado a ser jefa del taller de costura, dijo Arpía sorbiéndose la nariz. ¿Qué lo ha hecho bien? Farfullé. Mina utiliza a las demás para salir adelante y se atribuye el mérito de su trabajo, solo se preocupa de sí misma. Sí, eso cuénteselo a su hermana. ¿Qué hermana? Arpía se retorció de placer ante la ocasión de cotillar. Su hermana, Lila, un par de años mayor que Mina, maestra, casada, con 2 niños pequeños y un bebé en camino. Resulta que corrió la voz de que Lila estaba en una lista para un campo de trabajo, y todas las demás sabemos lo que significa. Trabajos forzados hasta que te cuentas muerta y te dan un billete de ida a ese lugar. Intervino Yena. Exacto, dijo Arpía. Así que Mina le dijo a Lila, tú no puedes dejar a los niños, yo iré en tu lugar. Y dejó su empleo en una tienda de ropa elegante, según me han dicho. Terminó aquí, trabajó duro y consiguió convertirse en prominente. ¿Quién puede reprocharle que quiera salir adelante? Me contó toda la historia de una prima mía que conoce a una chica que trabaja para la señora Smith en el gran almacén. O sea que es casi como si yo fuera de sus propios labios. La pura verdad. ¿Mina se había ofrecido voluntaria en lugar de su hermana? ¿Había sacrificado su carrera y su libertad para ir a Beechwood? Aquello le daba un giro inesperado a la pregunta que tantas veces me había hecho. ¿Qué haría Mina?